Fíjense, esa palabra amplificación da a entender que como que se hace más grande, pero en biología molecular se refiere a la replicación del ADN, ¿no? A la multiplicación. O sea, hablando más grande, pero en cantidad, no en tamaño. Entonces, cuando hablamos de amplificados o amplificación de ADN, nos estamos refiriendo a uso de esta técnica llamada reacción en cadena de la ADN polimerasa, es decir, de la enzima ADN polimerasa. Entonces, de ahí viene la palabra PCR, ¿no? Entonces, esta técnica usa una sola enzima en la replicación del ADN. Nosotros hemos hablado en la primera parte de la asignatura que la replicación del ADN es un proceso natural que involucra varias enzimas. Desde la ubicación del inicio, del punto inicio, y todas las enzimas que abren el ADN, desnaturalizan, reparan. No, acá es la ADN polimerasa. Esta técnica fue propuesta por este señor, este científico, Kary Mullis, y fíjese de dónde viene PCR, Polymerase Chain Reaction. Kary Mullis lo propuso en 1983, y 10 años después se ganó el premio Nobel por este tema. ¿Cuándo gana un científico un premio Nobel? Cuando hace una propuesta al conocimiento no sofisticada. Por el contrario, las propuestas han sido muy sencillas siempre, los premios Nobel, pero que su impacto en el conocimiento es tremendamente grande. Yo creo que este señor deberían darle varios premios Nobel, porque hasta ahora sigue innovándose PCR, hasta ahora. Estamos hablando de cuántos años, de 83, de 40 años. Entonces, fíjese, ¿y cuál es el principio? Simplemente la replicación del ADN, amplificación, pero in vitro, de secuencias específicas. No es cualquier secuencia, son multiplicaciones, replicaciones o amplificaciones in vitro de regiones específicas del ADN. En este caso, se parte de una molécula sencilla o unas pocas moléculas, y mediante la técnica de PCR se obtienen muchísimas copias. Entonces, eso que aparentemente dice, pero ¿por qué le van a dar un premio Nobel para eso? Vamos a ver las aplicaciones. Lo tremendamente útil que resultó esta técnica, incluso para la secuenciación, clonamiento, genoma humano, todo estuvo involucrado en esta técnica. Y es por ello, pues, que en el 93 recibió este reconocimiento, ¿no? ¿Qué cosa significa la replicación o la amplificación de un segmento de ADN? Esta amplificación se refiere a que no se va a replicar todo el ADN como nosotros lo hemos discutido en la primera mitad de la asignatura, sino que se trata de replicar un segmento específico de ADN, pero mediante el control de la temperatura. ¿Cómo se hace eso? Fíjese que en la replicación natural, para que pueda iniciar la replicación, necesitamos un origen de replicación. En este caso, no se requiere un origen de replicación. También se necesita una helicasa. Acá no se necesita una helicasa. Disculpen, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Ok. Se metió un balazo, pero... Entonces, ese ADN no requiere un origen de replicación. No requiere helicasa. ¿Cómo se apertura el ADN para que empiece la replicación? Por un proceso inicial de desnaturalización. ¿A qué llamamos desnaturalización? A la pérdida de la doble hebra. Se vuelve hebra simple, se abre las dos hebras. ¿Cómo se logra? En este caso, entre 94 y 95 grados centígrados, subiendo la temperatura. Entonces, elevamos la temperatura al ADN. Obviamente, el ADN está dentro de un buffer. Se abren las dos hebras y ya tenemos el ADN dispuesto a que se replique en presencia del ADN polimerasa. Pero ¿cómo va a empezar la ADN polimerasa si no hay un extremo 3', 5', o un 3' OH
no hay alguien que le dé ese extremo. Ahí viene una segunda etapa de este proceso de replicación, que es la unión de unas pequeñas secuencias complementarias a los extremos del segmento que se desea amplificar. Si esta hebra está en sentido 5', 3', este pequeño segmento está en sentido contrario, 3', 5', pero hacia acá, hacia este lado, el extremo 3'OH. Y la otra hebra, si la otra hebra está en sentido acá 3', 5', pues este pequeño segmento de pocos nucleótidos, de color rojo, está en sentido 5', 3'OH. Entonces, estos extremos libres 3', son los puntos de inicio de la replicación. ¿Cómo se logra que estos pequeños segmentos se unan a su secuencia complementaria de una manera muy específica? Es que se han diseñado, se han mandado a hacer, se han sintetizado hebras complementarias y opuestas a este segmento y hebra complementaria opuesta a este segmento, a este pedacito de acá, a esta región de acá, dentro de todo lo que puede hacer el ADN. Aquí está esquematizado un fragmento, pero no es así un fragmento, es todo el ADN. Entonces van y buscan su secuencia complementaria. Y para que se una específicamente y no se vaya a unir a cualquier lugar, uno le coloca condiciones especiales de hibridización, hibridación o renaturalización. Pero en PCR le hablamos de hibridación o hibridización. Y eso se logra con condiciones exigentes, entre 50 a 60 grados centígrados. Cuando hablamos nosotros, la clase pasada, de desnaturalización y renaturalización, hablábamos de que la desnaturalización se lograba con alta temperatura o pH alto, como es el caso de Saut de Blot, y la hibridación se hace bajo condiciones controladas. En este caso, en un buffer apropiado y a una temperatura apropiada que es 50 a 60 grados. Ahí se une. Si nosotros le ponemos una temperatura muy baja, 37 grados, 40, estas secuencias de nucleótidos se pueden unir a cualquier y se pierde especificidad. Si le colocamos temperatura muy alta, no logra unirse. Entonces, estos pequeños segmentos que buscan su sitio de unión y son los que determinan qué región se van a amplificar, son los llamados primers. Entonces, cuando uno diseña primers, los primers son aquellas moléculas de hebra simple que son los que van a determinar qué zona se quiere replicar o amplificar mediante esta técnica de PCR. Pues bien, una vez que se desnaturalizó, se unieron los primers, la ADN polimerasa va a encontrar el extremo 3', va a encontrar el 3'OH y comienza a llenar nucleótidos, comienza a polimerizar nucleótidos. Entonces, para que lo haga, la ADN polimerasa, este trabajo en un ambiente muy hostil, porque recuerdan que recibió tratamiento 94, luego 50-60, ¿qué enzima puede soportar ese tratamiento tan drástico, tan difícil para cualquier enzima? Lo hace una enzima proveniente de organismos termofílicos. Y la ADN polimerasa clásica, la más común utilizada, es la famosa Taq polimerasa, que proviene de una bacteria termófila, que es Thermus aquaticus. Y así se han encontrado otras ADN polimerasas, todas provenientes de organismos termofílicos. Entonces, esta etapa o este proceso, este pequeño proceso de 3 subetapas a su vez, llamadas desnaturalización, hibridación y extensión de la hebra o de la cadena, corresponde a un ciclo de PCR. Este es un ciclo o una replicación del ADN, porque de una molécula de ADN, en un ciclo tenemos 2 moléculas. Y este sería el primer ciclo. O sea, un ciclo va a tener 3 temperaturas, 94, 95, la que elijamos, la hibridación a la temperatura que lo determinan los primers. Acá, de acuerdo a la composición y tamaño de los primers, hay unos programas que permiten calcular la temperatura de hibridación. Y luego, la extensión que depende de la enzima ADN polimerasa, termoestable, y que siempre trabaja a 72 grados centígrados. Entonces, este es un ciclo. ¿Cuántos ciclos se trabaja en PCR? Aproximadamente
30 a 35 ciclos. Entonces, vamos a ver cuántas veces se multiplica el ADN en 30 ciclos o 35 ciclos. ¿Qué sucede si este ciclo se vuelve a repetir? Vamos a ver. Entonces, si del ciclo 1 pasamos al ciclo 2, nuevamente, 94, 25, 50, 60 hibridación, 72 extensión, ¿qué vamos a lograr? De 2 se obtienen 4. Y si ese pasamos un tercer ciclo, de 4 se obtienen 8. O sea que hay una multiplicación logarítmica. Se duplica, se duplica, se duplica, se duplica. Si eso logramos durante 30 ciclos, entonces vamos a obtener muchísimas copias. Entonces va a haber un crecimiento exponencial en el número de copias de ADN. Y vamos a llegar a tener, al cabo de 30 ciclos, más de 1.000 millones de copias de ADN. Entonces, fíjese cómo es que el ADN en una reacción de PCR está en doble hebra, se trata para que se desnaturalice mediante temperaturas altas. Entonces, cuando se separan estas dos hebras y queden en esta condición, estos pequeños segmentos llamados primers, antes le llamaban cebadores, bueno, en los laboratorios de habla hispana, habla española, uno le llamamos partidores, ¿no? Y otros, dependiendo de los laboratorios, les llaman en inglés primers. Tienen los primers, a comprar tus primers, o hay que comprar primers. En cambio, tú dices, no, hay que comprar partidores. Bueno, es una traducción. Entonces, fíjese en el primer ciclo que hace después de la desnaturalización, la hibridación se unen los primers, la extensión se llena la cadena, pero fíjese hasta dónde va. Va muy lejos, porque la ADN polimerasa va a seguir caminando, y por ahí se cae. Cuando se cansa, se cae. ¿Por qué? Porque la ADN polimerasa más o menos trabaja pues 2000 nucleótidos, después se desprende. Y acá también hay otro, ¿no? La de la otra hebra, sigue hasta acá. Entonces las cadenas nuevas van a ser de un tamaño indeterminado. En el segundo ciclo, se vuelve a desnaturalizar ambos ADNs y habrá el doble de ADN. Y al desnaturalizarse, cada hebra se convierte en molde. Aquí es molde, aquí se vuelve molde. Entonces los primers, al unirse habrán 4 moldes, y al unirse los primers y replicar las hebras, fíjese, vamos a tener una de ellas muy larga, en cambio la otra hebra ya se queda acá nomás, ¿no? Se queda acá. Esta será muy larga y la otra se queda acá. En el tercer ciclo, fíjese lo interesante del tercer ciclo, si todas estas 4 se vuelven a desnaturalizar, vamos a tener 8 moldes. Acá habían un ADN de doble hebra, 2 moldes. Cuando se replica, quedan 2 ADNs, porque de cada uno, que era molde, se convierte en doble hebra. Estos 2, al desnaturalizarse, se convierten en 4 hebras, o sea, 4 moldes. Como producto tenemos 4 ADNs. Si estos 4 ADNs se desnaturalizan, tenemos 8 hebras molde, o hebras simples molde. Cuando se rellenan o se replican, tenemos 8 productos. Pero vamos a ver qué pasa en este ciclo 3 con esos 8 productos. Este sigue siendo el mismo. El ADN original se replica y queda un ADN de tamaño no determinado. Fíjese, este que se usó como molde, este que empieza de acá, cuando se replica, sigue generando esta hebra del tamaño deseado, pero como una hebra grande y una pequeña. Pero este ya no. O sea, esta hebra pequeña y esta hebra pequeña, cuando se convierten en moldes y se replican, ya comenzamos a tener los fragmentos del tamaño esperado, desde acá hasta acá. Otros desde acá hasta acá. Desde acá, esta no. O sea, tenemos 1, 2 del tamaño esperado. Y siguen generándose estas copias, ¿no? Que son de tamaño no determinado. Acá sí hay hebra del tamaño esperado, acá hay hebra del tamaño esperado, pero siempre se generan estas hebras de un tamaño no determinado. O sea, recién en el ciclo 3 aparecen fragmentos del tamaño esperado. ¿Cuántos? 2. Pero ya estamos hablando de 8.
replicaciones acá, ¿no? De 8 productos en el ciclo 3. Si así nosotros llegamos, como dice acá, a 20, 30 ciclos, vamos a tener más de 1.000 millones de copias. ¿Qué es lo que necesitamos en el laboratorio para hacer eso? ¿Cuáles son los componentes? Aquí vamos a simplificar el proceso de replicación que tanto hemos hablado nosotros en la primera unidad, que es importante manejar la replicación. ¿Cómo entonces se replica el ADN? ¿Qué tenemos que tener de todas maneras? El ADN, ¿no? El ADN molde. ¿Qué más necesitamos? Los primers. ¿Qué más necesitamos? La enzima, los nucleótidos. O sea, no es necesario hacer memoria, simplemente analizar qué componentes necesitamos. Primero veamos los reactivos. Necesitamos un ADN molde. Eso lo obtenemos de la banda. A ver, dígame, Renato. Pues una consulta, ¿la misma ADN polimerasa va a quitar los primers cuando termine de hacer las copias? A ver, cuando nosotros hacemos una desnaturalización, las dos hebras se separan, eso es 94, 95 grados. Cuando uno baja la temperatura, por ejemplo 55 grados, se unen los primers. Uno coloca primers. Los primers uno los compra. Después vamos a ver eso. Y replica. Entonces todo queda en este estado de replicación, todo de doble. Para que vuelva un nuevo ciclo, vuelve a desnaturalizarse por temperatura. Volvemos a subir 94 grados, por ejemplo, y todo se vuelve a abrir. O sea, los primers no se degradan. Se abren la doble hebra, los nuevos primers que estaban sueltos por ahí se unen y comienza a replicarse en una siguiente etapa. O sea, cada vez que hay una desnaturalización, todo lo que esté en doble hebra se suelta. Cuando se baja la temperatura de hibridación, todos los primers buscan dónde unirse, se unen, y luego cuando se sube a 72 grados, la RNA polimerasa polimeriza. O sea, así va, dando vueltas. No hay degradación de nada. Ah, ya, profesor, gracias. Entonces, fíjense en los materiales. El ADN molde, tenemos que extraer ADN de buena calidad. Es el molde template o templado, digamos. Necesitamos condiciones adecuadas para la enzima. Es un buffer que nos da la fuerza iónica y el pH. Siempre, todas las reacciones enzimáticas en biología molecular se tiene que hacer en un buffer o en condiciones de estabilidad para la enzima. También necesitamos el cofactor de la enzima. En este caso, la ADN polimerasa necesita magnesio. ¿Qué más necesitamos? Los partidores, los llamados primers, que son oligonucleótidos. Vamos a ir a ver las características. Se estima más o menos trabajar entre 20 y 25 nucleótidos por cada primer como un tamaño ideal. Pero puede ser más chico, puede ser 15, 18, puede ser tan grande como 35 nucleótidos. Entonces, estos son los primers. Luego necesitamos los desoxirribonucleótidos o los DNTPs. Desoxi-ATP, desoxi-CTP, desoxi-GTP, desoxi-TTP. O sea, tiene que ser nucleótidos trifosfatados. Y la enzima ADN polimerasa termoestable. Todos estos materiales, antes teníamos que prepararlo de los tubitos, uno por uno. ¿Qué cantidad de ADN? ¿Qué cantidad de buffer? ¿Qué cantidad de cationes? ¿Cuánto le echamos de primer? ¿Cuánto le echamos de nucleótido? ¿Cuánto le echamos de ADN polimerasa? Y todo había que calcularlo en función a volumen, a la cantidad que queremos amplificar, etcétera, etcétera. Todos los factores. Pues ahora eso se ha simplificado porque los proveedores de kits de PCR ya lo mezclan el buffer, los cationes, los nucleótidos y la ADN polimerasa. O sea, en realidad nos reducen el trabajo a 3 componentes. El llamado master mix, que tiene toda esa mezcla, que tiene buffer, cationes, DNTPs y ADN polimerasa, es el master mix. Y lo único que nosotros echamos al master mix, le echamos nuestro ADN molde, nuestros primers y agua para completar el volumen. Nada más. Pero ya sabemos que tiene todos esos componentes, el famoso master mix. En estas fotos les estoy mostrando parte de lo que tenemos en el laboratorio. En el laboratorio de biología molecular de nuestra facultad tenemos este equipo, exactamente este equipo. Tenemos esta especie de, ¿cómo se llama? De racks, le llamamos, que tienen así los tubitos
Bueno, estos racks vienen acá 2, 4, de 8. Nosotros tenemos estos, que viene acá el rack tal, exactamente como ustedes lo ven acá. ¿Ya? Pues, ¿qué más necesitamos para trabajar tal como se muestra acá? En realidad necesitamos una cabina de bioseguridad que tenemos en la facultad, mucho más grande que esta. Necesitamos pipetas, que también los tenemos, gradillas también, tubitos también. Necesitamos el kit de PCR. Y eso se compra, ¿no? Eso se compra. Los primers se manda a diseñar y también se paga y se compra, dependiendo de lo que queremos amplificar. El ADN molde, pues lo sacamos del organismo por el cual queremos trabajar, porque nosotros trabajamos con bacterias, tenemos un kit para extraer ADN de bacterias. Todo esto se compra en el Master Mix y los primers se mandan a sintetizar. Recién la tesis que acaba de sustentar hace ya como 15 días, creo. Sí, 15 días o 3 semanas. Valerie con Brigitte, ellas compraron su kit de PCR, mandaron también comprar sus primers, diseñaron, trajeron ADN de Bacillus thuringiensis de las 15 cepas que tenemos y ellas amplificaron el gen GIR-B. ¿Para qué se hizo amplificación por PCR del gen GIR-B? Porque estábamos en proceso de que se querían identificar de una manera más precisa por técnicas moleculares este cepario de bacterias de laboratorio y biotecnología. ¿Por qué? Porque se habían hecho una identificación bioquímica por características y solamente, aparentemente, habían 2 tipos de cepas. Una Kurstaki y otra, no recuerdo muy bien el nombre. No sé si había una irrelevancia. Pero no era de confianza ese resultado. Entonces, al amplificar por PCR, esos productos PCR se envió a secuenciar a Estados Unidos, hicieron todo el análisis bioinformático, análisis filogenético, determinaron que había más de una subespecie de Bacillus thuringiensis, ¿no? Entonces, esto que aparentemente está complicado, se simplifica porque ya viene preparado la mayoría de componentes. Lo único que tenemos que sacar nosotros es nuestro ADN de las células de interés, comprar los primers de lo que queremos amplificar y el master mix. El resto es equipamiento de laboratorio. Insumos también, obviamente, porque después que se amplifica por PCR, queremos nosotros verificar. Vamos a ver. Entonces, si nosotros queremos trabajar en el laboratorio de hacer PCR, acá están los materiales, ¿no? El molde, los primers y todo esto acá abajo está en el master mix. Los nucleótidos, los desoxinucleótidos trifosfatados, los 4 tipos, ya vienen una concentración medida, el buffer o tampón que tiene a magnesio y la enzima polimerasa que también ya viene cuantificada. O sea, cuando uno utiliza el master mix, dice use master mix 2X. ¿Qué significa master mix 2X? A ver, disculpen, había un mensaje del chat. Estoy un traumado, dice, no les sale el trauma de que alguien los trauma a ustedes cuando llegan, ya todo asustado, digan, hacen la limpieza a ustedes. Entonces, fíjense, para hacer un PCR, necesitamos tener conciencia. Necesitamos un molde. Los primers, que son los que van a permitir dar el extremo 3' OH y los que determinan qué cosa quiero amplificar. Y el resto, el master mix, que tiene los nucleótidos, el buffer, magnesio y otros iones más, y la ADN polimerasa. Todo esto se mezcla en proporciones adecuadas. Esos son cálculos que vemos en Biología Molecular 2, porque ahí tienen que ver, qué concentración se usa el ADN, qué concentración se usan los primers, qué concentración viene el master mix. El master mix viene a 2X. ¿Qué significa 2X? Que se acaba de presentar, voy a preparar yo 25 microlitros, 2X significa que voy a usar la mitad, 12.5 microlitros de master mix. ¿Cuánto de primers? Si voy a preparar yo 25 microlitros, necesito, por ejemplo, más o menos 12 picomoles de primer. ¿Cuánto es un picomol? Yo tengo mis primers, los preparo a 40 picomoles por microlitro. ¿Cómo saco 20 picomoles? Pues medio microlitro. ¿Cuánto uso de ADN molde? Más o menos se necesita para un tubo de reacción de 25 microlitros, necesitamos 50 nanogramos. Pero yo tengo 100 nanogramos por microlitro. ¿Cuánto le adiciono? 0.5 microlitros. Entonces, este lenguaje de volumen en microlitros, en nanogramos, en picomoles,
son unidades que nosotros manejamos, pero todavía el próximo ciclo. Ahora estamos analizando componentes, los principios, cómo funcionan, para qué sirven. Y luego, en los termocicladores clásicos, que no tienen un cierre hermético, se adiciona aceite mineral como si fuera una tapita, para que no se evapore. Imagínense, son volúmenes chiquititos. Toda esta mezcla está en un volumen de 25 microlitros a 50 microlitros, generalmente 25, que es una gotita. Entonces, someter un tubo a semejantes temperaturas, sin colocar esta tapa, lo más probable es que se evapore y se seque todo. Entonces, este aceite mineral sirve para una especie de tapa. Los equipos que hacen el PCR se llaman termocicladores. Y los termocicladores, así como preparamos la reacción de PCR, que es estos componentes, necesitamos programar el equipo. Y la programación del equipo se hace en base a lo que nosotros hemos comentado acá, ¿no? Tenemos que saber cuántos ciclos, qué temperatura, pero además el tiempo de cada una de estas etapas. Entonces ahí vamos a ver y se programa. Por ejemplo, un ciclo va desde acá, desnaturalización, hibridación o annealing y extensión. Entonces, ¿qué temperatura y tiempo tienen estas etapas del ciclo PCR? Porque cada ese tiempo. Entonces, cuando uno desnaturaliza el ADN, generalmente se hace por 30 segundos a un minuto. Entonces, algunos acostumbran darle 30 segundos. La hibridación de primers va a depender mucho también del tamaño de los primers, pero con 30 segundos es más que suficiente. Uno le suben a 45 segundos, pero es demasiado. El primer se une en 30 segundos y ya está unido. La extensión también va a depender del tamaño del amplificado. Si estamos amplificando un fragmento chiquito de 200 pares de bases, con 30 segundos le basta y sobra. Pero si estamos amplificando 1200, 1500, 2000 nucleótidos, que es el tamaño que queremos amplificar, lo recomendable es ir a un minuto. ¿Por qué? Porque es el trabajo, la capacidad de replicación de la Taq polimerasa, más o menos 2000 pares de base por minuto. Entonces, estos tiempos uno los va ajustando en función al tamaño de los amplificados y eso nos va a permitir que el ciclo se acorte en el tiempo y por lo tanto el PCR dure menos. Estos ciclos de 3 etapas, desnaturalización, hibridación o annealing y extensión, se repite 30 veces. Entonces, para programar un PCR, lo vamos a ver en toda su extensión. Así es un PCR, el programa total. Hay una etapa previa al PCR, está en sí el PCR, que son los 30 ciclos, y una etapa posterior del PCR. ¿Por qué le llamamos pre-PCR o desnaturalización inicial? Esto generalmente llamamos desnaturalización inicial. Esta es una etapa que permite soltar a todo el ADN, porque el ADN, imagínense, está todo compacto, apretado, que probablemente extrajimos el ADN y al precipitarse, todas las hebras se juntaron. Entonces, esta etapa previa al PCR o de desnaturalización inicial se hace a la misma temperatura que elegimos de desnaturalización para el ciclo. Si acá elegimos 94 grados, pues los ciclos van a ser de 94. Si aquí elegimos 95, vamos a elegir acá 95. Por ejemplo, acá, 95 grados centígrados, que puede variar entre 1 a 10 minutos. Bueno, uno le aplican 5 minutos. Otros dicen 2 minutos suficientes. Depende, después digo, depende del tamaño del ADN, o de qué organismo venga, o qué tan puro esté el ADN. Es prudente darle 5 minutos acá. Después de 5 minutos empiezan los 30 ciclos. Entonces, en el termociclador hay que planificar. Cuando uno empieza a programar, antes habían unos celulares que uno programaba, hoy todo está digitalizado, ¿no? Los equipos también han ido variando. Hay equipos antiguos, los equipos antiguos tienen los botones y uno lo va programando como eran antes los celulares, ¿no? Numerito y letrita por letrita. Entonces, acá, por ejemplo, la desnaturalización, 95 grados, por ejemplo, acá, 30 segundos. Luego, hibridación, bajamos, le ponemos, el mismo equipo nos dice, dice, temperatura, tanto, tiempo, tanto, y cambia otra vez. Segunda parte, dice hibridación, le ponemos 55 grados, 45 segundos o 30 segundos. Nuevamente te cambia. Extensión,
72 grados. 72 grados, 1 minuto. Y te dice, ¿cuántas veces quieres que te repita eso? 29 veces. Ah, ¿por qué 29? Porque ya le estamos dando 1. 29 más la primera son 30. Entonces son 30 de estos ciclos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Va a haber 30 veces. La primera y las 29 adicionales. Eso es el PCR. Y una vez que termina con los 29, te pregunta, ¿qué más viene? ¿Qué etapa más? Entonces tú desde ahí le ponemos temperatura, 72 grados. Tiempo, 5 minutos. Y luego te dice, ¿qué más? 4 grados centígrados, 12 horas. Entonces, el pre-PCR es como el alargamiento de esta etapa pre. O sea, 95 grados, continúa con 95 grados y ahí empieza. Cuando termina acá, en el ciclo 30, termina en la extensión, este post-PCR o extensión final se continúa a 72 grados. Entonces, fíjese, empieza a 95 y empieza el ciclo 95. Cuando termina los 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 30 veces, después del 3, que es la extensión, se continúa una extensión final, pero 5 minutos a 72 grados. Todo esto se hace en el equipo. Se programa y una vez que uno coloca sus tubitos, le pone start al equipo y solito vas. Entonces vamos a ver algunos detalles. A ver, dígame, Uber. Profesor, entonces sería 5 minutos al inicio, en el PPCR y 5 en el post. Exactamente. 5 acá, 5 acá. ¿Y esto cuánto dura los 30 ciclos? Saquemos la cuenta. Si acá le ponemos 30 segundos, acá 30 segundos es 1 minuto. Y acá 1 minuto son 2 minutos. 2 minutos por 30 veces ya tienes 1 hora. 1 hora dura más o menos esto. Pero entre que baja la temperatura y sube la temperatura, y acá otra vez sube y otra vez baja, estos gradientes de temperatura, ¿se dan cuenta? Que consume tiempo también. ¿Ven el tiempo acá? Acá, y acá, acá. Esto es tiempo. Entonces, si bien acá tiene uno 30 segundos, pero de aquí, para que alcance la temperatura otra, también a veces lleva 30 segundos. Si acá tienes 1 minuto, y luego para que llegue nuevamente a 90 y tantos, también se lleva sus segundos. Entonces, el tiempo total que lleva cada ciclo no es la suma de los tiempos de las fases, o sea, el tiempo de desnaturalización, el tiempo de hibridación, el tiempo de tensión, sino más el tiempo de las gradientes. Y eso hace que un PCR completo esté alrededor de 2 horas, más estos minutos, ¿no? Incluso dependiendo de la modernidad o de la antigüedad del equipo, un PCR puede durar hasta más de 3 horas. O sea, el equipo que tengo, yo tengo un equipo que me dura, por ejemplo, un PCR de 3 horas y media, el mismo PCR con las mismas características, el de la ciudad universitaria lo hace en 2 horas y media. ¿Por qué? Porque el equipo tiene mayor velocidad de hacer los cambios de temperatura. Estas gradientes, baja y sube, sube, baja, sube, baja. Así. Entonces, eso, el equipo, cuando debe bajar la temperatura, comienza un ventilador a sonar, porque está enfriando. Está refrigerando. Y luego cuando quiere calentar también comienza a calentar. Un botoncito rojo comienza a prenderse, que está calentando. Entonces, pero cuando enfocamos al PCR es todo esto. Tengo que programar. El pre, 5 minutos, los 30 ciclos y otros 5 al final. Ahora vamos a ver los detallitos de cada uno de los componentes. Entonces, el ciclo tiene estos 3 componentes. Desnaturalización, hibridación y extensión. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos saber en cada uno de ellos? Que la desnaturalización se da entre 94 y 95 grados casi siempre en todos los protocolos de PCR. La temperatura, el tiempo promedio 45 segundos, puede ser menos o puede ser hasta 1 minuto. Y esto es, fíjese, si el contenido de GC es menos del 55%. Esto lo vimos cuando hablamos de hibridación. ¿Se acuerdan? Que a 60% de GC más o menos estamos hablando de 95 grados. O podíamos llegar incluso a 60%, llegamos creo a 100 grados centígrados. Entonces, esta temperatura funciona bien para los PCRs. Estamos hablando de un mayor contenido de GC. No hay más datos acá. Esto se puede bajar a 30 segundos. La hibridación de los primers, o el anillo de primers, esto depende de cada par de primers.
O sea, no hay hibridación estándar, no. Esto, cuando uno compra primers, ahí no